Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este curso de especialización en formulación y evaluación de proyectos productivos y también en agronegocios. Este curso está contemplado para ser impartido a lo largo de 3 sesiones que van a venir a ser las sesiones de los días de hoy, ¿no? La sesión número 1, el próximo sábado 18, sería la sesión número 2. Y el día domingo o sábado eh, 25, la sesión número 3. A lo largo de estas 3 sesiones vamos a desarrollar el siguiente temario. En esta primera sesión del día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de lo que vendrían a ser los proyectos productivos y los planes de negocios, enfocándonos en las similitudes y diferencias que estos tienen. Igualmente, en esta primera sesión vamos a hablar sobre algunas definiciones importantes a tener en cuenta y algunos criterios que nos van a permitir poder comprender mejor a estos grupos familiares. En la sesión número 2 vamos a dedicarnos enteramente a revisar la elaboración de un proyecto productivo en el marco de Invierte P. Eh, ¿Qué tipo de información vamos a considerar? ¿De dónde vamos a extraer esa información? O si tenemos que generarla, ¿cómo vamos a generarla? ¿De qué, con qué estrategia, con qué fórmula, etcétera? En la sección número 3 vamos a enfocarnos enteramente en lo que son planes de negocio. ¿Cuáles son las características de los planes de negocio actualmente vigentes en nuestro país? Eh, y cuáles son los aspectos de cuidado que tenemos que tener en ese entorno. Entonces, en esta primera sesión, como habíamos mencionado, vamos a desarrollar los conceptos básicos, tanto de proyectos productivos como también de planes de negocio. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta nosotros es que ambos esquemas de inversión, es decir, el esquema de plan de negocios y el esquema de proyecto de inversión, van a estar vinculados a lo que se entiende como eh, la orientación de las actividades o de los resultados de las actividades productivas que van a estar vinculadas a algún tipo de estudios adicionales, ¿no? Básicamente nos referimos a otras academias. Y en ese contexto vamos a considerar pues que los proyectos productivos y los planes de negocios van a ser instrumentos que van a facilitar el proceso de desarrollo de los grupos de beneficiarios. Para estos procesos de desarrollo eh, tienen ciertas características, ¿no? La primera es que son procesos irreversibles una vez iniciados, no se pueden detener y tampoco se puede llevar o retrotraer a una situación cero. También son principalmente de consideraciones eh, propias, es decir, los mismos beneficiarios han determinado la necesidad de promover, de incorporarse en estos procesos de desarrollo. Igualmente, otra característica que vamos a encontrar en el desarrollo es que siempre va a considerar que la condición o el escenario final, una vez llevado adelante el proceso de desarrollo, va a tener aspectos
de mejora frente a la condición inicial. En otras palabras, el proceso de desarrollo siempre nos va a conducir a un nuevo escenario, donde van a haber mejores condiciones o se van a ver optimizado algunos aspectos de los diferentes procesos. Eh, ahora, este proceso de desarrollo que se va a buscar implementar con los proyectos productivos y los planes de negocios, van a estar vinculados a una estrategia de intervención denominada proyecto productivo. Este proyecto productivo va a venir a ser un conjunto de actividades que van a estar correctamente ordenadas y secuenciadas, eh, tanto en el ámbito temporal como también territorial, es decir, estas actividades siguen una lógica de tiempo, ¿no? Primero A, luego B, luego C y así sucesivamente. Y todas estas se van a orientar hacia la generación o la implementación de toda una propuesta de solución a un problema identificado, es decir, como parte de las actividades del proyecto, se va a haber identificado que algunos de estos escenarios, espacios, van a requerir un apoyo, la participación del Estado para resolver un conjunto de situaciones difíciles o situaciones complejas que una vez superado van a permitir generar una condición mucho más favorable. Ahora, esta intervención que va a estar relacionada hacia el sector agrario, que va a venir a ser el proyecto productivo, va a tener un objetivo principal, ¿no? Y el objetivo principal de este tipo de proyectos va a ser el incremento de la competitividad productiva. En otras palabras, con estos proyectos productivos se va a generar eh, un proceso de producción que va a alcanzarnos mejores niveles de los márgenes de utilidad. Y eso nosotros lo vamos a entender como la competitividad de esa actividad. Ahora, estos, este incremento en la competitividad puede estar manifestado por una serie de factores que se pueden o se van a ir presentando, ¿no? Vinculados a mejores condiciones, acceso a nuevos procesos, nuevos protocolos, acceso a infraestructura apropiada, infraestructura idónea, etcétera. Lo importante de estos proyectos productivos es que como resultado final del esfuerzo de intervención del Estado, los beneficiarios sí o sí van a mejorar sus márgenes de utilidad de alguna forma. ¿Ya? Ahora, dentro de estos proyectos productivos vamos a encontrar
dos grupos de los mismos, o podemos agruparlos en dos grupos importantes. El primer grupo van a ser los denominados proyectos de inversión pública, que tienen como característica fundamental que están enfocados a algo denominado cadena productiva y que tienen como principal componente el desarrollo de capacidades. Y el otro tipo de proyectos productivos van a ser los planes de negocio, que también están relacionados todavía al sector agrario, pero van a ser mucho más puntuales y también van a ser mucho más concretos. Y en este tipo de intervenciones de los planes de negocio, sí se va a poder generar infraestructura productiva, porque a diferencia de los proyectos productivos, en planes de negocio, esta infraestructura productiva va a ser orientada hacia un producto específico bajo condiciones particulares y demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué el Estado genera esta complejidad en estas dos estrategias de apoyo en el desarrollo productivo? En primer lugar, porque va a buscar implementar procesos a través de los cuales pueda ir asignando recursos que generen la existencia de las condiciones básicas para generar mejores procesos productivos y mejorar la competitividad de una serie de cultivos, una serie de crianzas. Pero a la par también entiende el Estado de que no solamente tiene que generar condiciones de mejoras de conocimientos similares, sino también tiene que ir generando desarrollo de infraestructura, ¿no? Eh, ahora, como habíamos comentado hace unos instantes, una particularidad de este tipo de proyectos, de este tipo de intervenciones, es que la actividad productiva va a generar márgenes de ingreso o utilidades. Esta capacidad de generación de utilidades va a ser una de las características fundamentales de estos tipos de proyectos, de los productivos, y que va a facilitar en gran medida la comparación entre diferentes contextos productivos que pueden comprender estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, a través de este parámetro de el margen de utilidad o el margen de ganancia, se puede comparar pues la eficiencia, la oportunidad de implementación de un proyecto productivo en una cadena productiva, digamos, de cítricos para exportación. Y esta vamos a poderla comparar con una cadena productiva de, a ver, de, de cuyes para la producción de huevos, ¿no? Que son distintos. Mientras el primero es agrícola y está
orientado a definir el proceso productivo y obtener los márgenes de utilidad en un periodo de varios meses. En la segunda opción, no, eso no está considerado. Pero el criterio económico de la utilidad nos va a permitir poder comparar estos dos tipos de proyectos, porque ya no vamos a comparar pues un proceso con otro, sino vamos a comparar el resultado de ese proceso. El resultado del proceso agrícola implementado con o sin modificaciones o como fuese, va a generarlos un indicador de el margen de utilidad que nos va a permitir comparar con otra actividad productiva que también genera utilidades. Ahora, ¿por qué nos orientamos también en este aspecto? Porque como es una actividad productiva, eh, se va a considerar importante, pues, la generación de utilidades. Toda actividad productiva que se puede desarrollar en el marco de la inversión pública o no de fuera de ella, siempre va a ser evaluada, va a ser verificada a través de los márgenes de utilidad. Entonces, como vamos a buscar generar márgenes de utilidad, es decir, tener una idea, un valor sobre el valor económico final de un proceso de producción, todos estos proyectos productivos se van a buscar monetizar, es decir, el conjunto de recursos, de esfuerzos que se van a establecer, va a buscar ser trasladado a criterios económicos, a criterios monetarios. Y es ahí donde vamos a considerar, pues, para estos procesos, ¿no? Conceptos de ingresos, egresos, utilidades y otros más. Ahora, como habíamos dicho, dentro de este grupo de proyectos productivos vamos a encontrar dos tipos principales de estos proyectos que van a ser las similitudes de los proyectos de inversión y de los planes de negocio. Ambos van a estar orientados a lo que se entiende como cadena productiva, es decir, va a requerir que nosotros definamos y en algunos casos expliquemos eh, la estructura y describamos la estructura de la cadena productiva en la cual la organización desarrolla roles como uno o algunos de los actores de la misma en el proceso de producción de este producto, de este cultivo, de esta crianza. Y eso va a ser tanto para proyectos productivos como para planes de negocio. En el caso de los primeros, de proyectos productivos, ¿no? En la conducción del proceso de formulación y evaluación, se irán definiendo estos criterios, estas características para poder justificarlo apropiadamente. Y en el caso de planes de negocio, se va a ir definiendo la amplitud y la complejidad de la problemática a tratar y sobre todo de la pertinencia técnica de la solución vinculada a la población que se va a atender. Pero más allá de la definición que nosotros podamos definir, establecer sobre lo que es una cadena productiva, lo importante que se tiene que tener en cuenta es que el elemento que
permite la existencia de la cadena productiva va a ser el mercado. Por lo tanto, el mercado es quien va a establecer los criterios y los parámetros para poder desarrollar una serie de funciones, ¿no? En este caso de proyectos productivos y de planes de negocio, el desarrollo de las actividades propias dentro de ellos. Pero como el Estado es quien va a definir las características del producto que va a establecer, ¿no? Siempre va a ser motivo de atención particular. Ahora, otro aspecto fundamental de la cadena productiva relacionada a los beneficiarios es que van a existir momentos, oportunidades en las cuales los beneficiarios van a participar en la cadena productiva, pero fungiendo distintos roles en toda esta cadena. En algunos casos van a tener un rol como productor, en otros casos van a tener un rol como eh, agente de transformación o de procesamiento, ¿no? Esto ya lo van a ir definiendo a medida que establecen las condiciones de la intervención. Ahora, ¿por qué el Estado considera importante que estas propuestas de desarrollo, tanto de proyectos productivos o de inversión pública como de planes de negocio, se desarrollen dentro de lo que es una cadena productiva? En primera instancia, porque el Estado entiende que eh, un proceso de producción y de vinculamiento con el mercado necesariamente va a requerir la existencia y el desarrollo de esta cadena productiva, porque en torno a este mercado de la cadena productiva se van a ir congregando diferentes tipos de actores, ¿no? Y estos actores van a ir interactuando y van a ir generando la dinámica de una cadena productiva. Además de eso, eh, el Estado considera pues que no se puede dar bajo ningún concepto una situación utópica en la cual los productores puedan eh, ser, digamos, autárquicos, ¿no? Y no depender de nadie más para el desarrollo de su producto y la competitividad de su producto. Estaríamos hablando ahí, pues, de unos productores que al mismo tiempo de ser agentes de producción, también son agentes logísticos, que también son agentes de transformación, agentes de prestación de otros tipos de servicios específicos, etcétera, ¿no? Es decir, no existe la, la presencia de agentes externos eh, que le den ciertos rasgos particulares a la cadena. El Estado, al menos el Estado peruano, no lo considera así y por eso es que plantea la existencia de estas cadenas productivas. Ahora bien, estas cadenas productivas no todas van a tener la misma importancia ni van a tener la misma, digamos, la misma relevancia dentro del proceso o del esquema de producción, ¿no? Van a existir unas, eh, unas cadenas productivas que van a tener un reconocimiento particular y van a ser las denominadas cadenas priorizadas, ¿no? Estas cadenas priorizadas van a denominarse así porque se van a ver establecido como cadenas alrededor de las cuales se congrega una gran cantidad de agentes debido a que el mercado también es importante, ¿no? Porque el producto tiene diferentes formas de presentación o porque es un producto insustituible
¿no? Y por lo tanto, sí o sí tiene que ser generado, tiene que ser implementado los diferentes procesos. Eh, entonces, esas cadenas que congregan una gran cantidad de elementos, de agentes y también que vinculan su producto o sus productos a una cantidad importante, a una variabilidad del mercado, van a ser las cadenas priorizadas. Eh, y estas cadenas priorizadas, como son muy dinámicas y congregan una cantidad importante de agentes, van a ser motores del desarrollo económico territorial. Y para eso tienen que ser competitivas o tienen que tener las mejores condiciones de competitividad. Y como ya habíamos hablado anteriormente, la competitividad se va a medir principalmente a través de los de criterios de utilidad. Entonces, se va a establecer pues que una cadena productiva va a ser más competitiva en la medida que pueda generar mayores utilidades en periodos de tiempo similares o menores incluso. Y en ese contexto, un, se va a establecer pues que un agente fundamental para que la cadena productiva pueda ser competitiva o pueda ser más competitiva, van a ser aquellos agentes que pueden tener una mejor respuesta ante las nuevas exigencias del mercado. Es decir, que si el mercado empieza a demandar un producto con ciertas características que no existían antes o que no se habían considerado antes, estos agentes de la cadena productiva pueden rápidamente generar procesos, generar condiciones para proveer ese tipo de producto. Y ahí, como se entiende, vamos a encontrarnos pues ante la realidad de que los agentes que van a tener más dificultades en esa adecuación van a ser los productores agrícolas, ¿no? Porque ellos van a requerir mayores periodos de tiempo, van a requerir la necesidad de atenciones especiales, de implementación de estrategias adicionales que les permitan una mejor respuesta ante las modificaciones del mercado, de la cadena productiva. Son los agentes económicos, los productores, los beneficiarios son los agentes económicos que también van a tener una capacidad de respuesta mucho más lenta, ¿no? Que va obviamente a incidir en la disminución de la competitividad de, eh, de la cadena. Ahora, estamos hablando pues de una cadena productiva que tiene que orientarse hacia nuevos procesos, etcétera. Pero tenemos que identificar también claramente quiénes van a ser o quiénes pueden ser los beneficiarios de de estas intervenciones, ¿no? Como se entiende, cuando hay incorporación o participación del Estado, los beneficiarios de ese esfuerzo, de esa inversión del Estado, tienen que ser claramente identificados. Y eso también va a ser en este tipo de proyectos. En ese contexto,
El grupo objetivo de los proyectos productivos, tanto de proyectos de inversión como de planes de negocio, van a ser pequeños y medianos productores. Estos pequeños y medianos productores van a ser determinados como tales, teniendo como criterio las extensiones de predios que tienen en su poder, en modo de propiedad definitiva o en modo de posesionarios temporales. ¿Ya? Pero ese va a ser el criterio. Pequeños y medianos productores en función a sus predios y además en función a un segundo criterio que va a ser determinante y es el criterio de sostenibilidad de la unidad de producción de estos beneficiarios. En otras palabras, que al momento del establecimiento del proyecto productivo, sea un proyecto de inversión pública o sea un plan de negocios, los beneficiarios están en toda la capacidad de poder cubrir los costos de producción de sus respectivos predios. No requieren el apoyo del Estado para cubrir esos costos de producción. En otras palabras, ellos solitos vienen cubriendo a la fecha el costo de la semilla, el costo de la pajilla, el costo de los insumos sanitarios, de los insumos de nutrición, tanto para productos vegetales como para productos ganaderos, cubren los costos de mano de obra, de equipos, de maquinaria, etcétera, ¿no? Y que lo cubren con los resultantes de la articulación comercial de su producto. Es decir, el producto ellos lo pueden colocar en el mercado, por eso es que son agentes de son actores de una cadena productiva, ¿no? Porque ellos colocan su producto en esa cadena productiva, en ese mercado. Y como resultado de la colocación de ese producto, obtienen un valor, un precio, un valor bruto de la producción. Y con ese valor bruto de la producción, ellos cubren sus costos de producción y una vez cubiertos los mismos, tienen márgenes de utilidad porque son competitivos. Estos márgenes de utilidad pueden ser amplios, ¿no? De varias unidades de soles o pueden ser reducidos de unas cuantas nada más. Pero indistinto a eso, ellos cubren sus costos de producción. No requieren el apoyo del Estado para dicho fin. Lo que sí requieren es que el Estado les pueda apoyar en poder acceder a mejores procesos, mejores protocolos de producción, etcétera. Porque ellos, como sus utilidades están limitadas, no pueden acceder a eso. Ahora, el Estado ha definido también cuáles son los elementos que considera que deben de estar presentes en un sistema de incorporación ventajosa de los beneficiarios en una cadena productiva. Y los elementos que el Estado ha definido son los que ven ahí en pantalla, ¿no? Una correcta o una gestión y manejo del proceso productivo, una conectividad con el mercado y asociatividad. Esos tres componentes deberían de estar presentes eh, en las organizaciones o en los beneficiarios que están vinculados a estos proyectos productivos. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades o tiene sus subcomponentes, ¿no? De infraestructura productiva, de acceso a mercados, de innovación tecnológica, etc. Entonces, eso el Estado lo define para podernos orientar mejor hacia cuáles son los elementos que nosotros necesitamos tener presentes o considerar para poder
tener una cadena productiva más competitiva. Y esto va a servirnos bastante cuando más adelante en la sesión 2 y en la sesión 3 nosotros veamos la sección correspondiente al establecimiento de la situación actual, de la situación problemática y de la solución. Porque ahí vamos a ver que van a ir apareciendo estos elementos. Si requieren infraestructura productiva, si requieren nuevos conocimientos, requieren nuevas capacidades, requieren información de mercado, etc. Ahora, si bien es cierto, los planes de negocio y los proyectos productivos pueden tener aspectos y orientaciones particularmente diferentes, también tienen aspectos comunes. Por ejemplo, un aspecto común que vamos a encontrar nosotros es que para ambos procesos se va a tener que definir la situación problemática, es decir, cuál es la situación que limita que esos beneficiarios puedan tener mejores niveles de competitividad. Y esto va a ser fundamental porque como lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar a detalle, eh, esta caracterización de la situación problemática va a ser parte de la columna vertebral que nos permita determinar luego cuál va a ser la propuesta técnica de solución. Entonces, en ambos esquemas de los proyectos productivos, es decir, de proyectos de inversión y de planes de negocio, nosotros tenemos que hacer una correcta definición, una correcta descripción de la situación problemática. Tenemos que identificar todas las causas que generan la situación problemática limitante actual y que van a poder ser resueltas eh, por la participación del proyecto, ¿ya? Luego, el otro elemento común entre ambos va a ser que a partir de esta situación problemática identificada, nosotros vamos a poder establecer la situación resuelta, es decir, la situación de solución. Y que esta situación de solución nos va a permitir también definir las características del proyecto o las actividades del proyecto, ¿no? En qué va a consistir, qué tipo de elementos se van a considerar y otros aspectos similares. Pero así como tiene diferencias o tiene similitudes, estos dos esquemas también van a tener diferencias. Diferencias que son importantes a tener en cuenta, pero que más allá de ser establecidas estas diferencias, tenemos que encontrar la forma o vamos a darnos cuenta de la forma en la cual unos son complementarios a los primeros. Eh, la complejidad de los problemas que van a buscar resolverse con estos proyectos productivos es amplia, ¿no? Porque abarca una serie de aspectos, una serie de sectores en algunos casos. Por ejemplo, planteamos intervenir sobre una comunidad productora que está ubicada en el ámbito rural, ¿no? Eh, y cuya problemática podemos describirla en los siguientes términos, ¿no? Primero, tienen dificultades o limitaciones relacionadas al manejo de procesos o de protocolos o de tecnologías productivas más apropiadas. Segundo, tienen dificultades en el vinculamiento con los mercados formales, etcétera, ¿no?
Tercero, pueden tener limitaciones relacionadas a los niveles de formalización como organizaciones. Y cuarto, que como están en una zona rural, tienen dificultades relacionadas a los procesos de traslado de su producto hacia los mercados destino, ¿no? Por la situación, el estado situacional de las vías de comunicación. Entonces, el proyecto productivo puede ser de inversión pública o plan de negocios, podrá atender pues lo que es el aspecto técnico, ¿no? La limitación técnica, podrá atender pues de acceso a mercados, podrá atender la limitación relacionada al fortalecimiento organizacional, pero no va a poder atender la limitación relacionada al estado situacional de las vías, porque no es competencia de este tipo de proyectos, ¿no? El proyecto agrícola no puede, un proyecto productivo del sector agropecuario, no puede destinar fondos para el mantenimiento de un camino vecinal, ¿no? Porque no le corresponde como sector. Si bien es cierto, el camino vecinal bien mantenido es un elemento fundamental para garantizar un traslado de los productos hacia los mercados formales, ya eso no le corresponde a este sector, por lo tanto, no lo va a atender. Entonces, nosotros tenemos que orientarnos también en ese mismo sentido en la definición de la situación problemática. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que los proyectos productivos y los proyectos y los planes de negocio sí tienen algunas diferencias, ¿no? El proyecto de inversión pública va a buscar atender o resolver un problema o una situación problemática que afecta a una población de beneficiarios vinculados a zonas geográficas, a todos los productores de comunidades de uno o de varios distritos. Y como afecta esa misma característica, va a definir la limitación del proyecto de inversión. No puede generar infraestructura, llámese planta de transformación u otro sim, para todo ese conjunto de productores, por diversidad productiva, diversidad productivos. Segundo, por la dispersión o de la dispersión de las zonas de, ¿no? Pero lo que sí puede hacer es hacer estrategias para la mejora de los aspectos técnico-productivos, la asistencia técnica y la comercialización. Eso sí lo va a poder hacer. Entonces, en ese sentido, sí se va a orientar el proyecto productivo. De otro lado, el plan de negocios también va a atender una situación problemática, pero la situación problemática ya no va a afectar a toda una población de ámbito geográfico, sino va a afectar a una población más específica, generalmente a una organización o a una agrupación de productores que manejan unidades productivas bajo esquemas bastante parecidos, bajo esquemas de producción bastante parecidos, y que además tienen una característica común, que entre todos reúnen cierta capacidad productiva que les permite vincularse a mercados mucho más exigentes. Ya tienen cierto nivel de conocimientos, ya tienen cierto nivel de manejo de tecnologías de producción, pero su limitante está más orientada hacia lo que es la infraestructura productiva. Pero como en este caso, estos productores tienen criterios de producción
más homogenizados, el Estado sí puede hacer un esfuerzo en invertir en ellos en infraestructura productiva. ¿No? Entonces, esas son las complejidades de las situaciones problemáticas que va a resolver cada uno de estos. Obviamente, el proyecto de inversión pública es mucho más amplio y abarca y soluciona una problemática mucho más compleja que el plan de negocios. El plan de negocios es una intervención muy puntual, orientada a un grupo más definido de beneficiarios y también que atiende a resolver una situación problemática menos compleja, menos demandante de recursos y de esfuerzos. También se puede entender como que el plan de negocios es una propuesta de intervención complementaria al proyecto de inversión. El proyecto de inversión pública va a sentar las bases para que los beneficiarios puedan tener cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de capacidades. Y el plan de negocios va a atender a estos mismos beneficiarios, ya, pero ya cuando ellos han generado mejores niveles de producción, manejan mejores tecnologías, etc. Es decir, ya tienen mayores capacidades para poder integrarse a propuestas más concretas. En ese sentido, vamos a encontrar también algunas particularidades entre estas dos estrategias, ¿no? La primera, ¿no? El plan de negocio siempre es una solución puntual, en tanto que el proyecto de inversión es una situación, es una solución mucho más integral, comprende a mayor cantidad de beneficiarios y prioriza sobre todo el desarrollo, el fortalecimiento de capacidades. En cambio, el plan de negocios es una intervención más puntual, orientada a un grupo de beneficiarios más específicos y también, ¿no? Se orienta más ya hacia lo que son los activos tangibles, es decir, infraestructura, equipamiento. Otra característica diferenciada entre ambos es que en caso de generarse infraestructura productiva, el proyecto productivo va a establecer que esta infraestructura productiva quede con una o algunas entidades del Estado. En cambio, el plan de negocios va a trasladarle esa infraestructura productiva a los beneficiarios. En cuanto a las estrategias de apoyo, los proyectos de inversión pública van a ser promovidos por gobiernos locales, regionales, por entidades sectoriales. Va a orientarse a la priorización de servicios de apoyo, asistencia técnica, capacitación, de generar infraestructura. Por lo general, esta infraestructura es solo a nivel modular. Puede considerar la adquisición de bienes, pero a favor de la unidad ejecutora, y no es obligatorio el cofinanciamiento. En cambio, en la estrategia de planes de negocio, quienes van a promover o quienes van a gestionar esta propuesta van a ser productores organizados, pueden ser organizaciones de productores. Se va a priorizar los bienes, ya no la asistencia técnica, sino los bienes. Puede generar infraestructura física, puede generar adquisición de bienes a favor de los beneficiarios, que como ya hemos dicho van a ser muy específicos. Va a requerir siempre un cofinanciamiento obligatorio y este cofinanciamiento siempre va a tener un componente económico, es decir, va a haber una parte del cofinanciamiento que tiene que ser obligatoriamente en efectivo.
Algunas estrategias de planes de negocio comúnmente conocidas son las de Procompite y las de Agroideas. Entonces, los componentes relevantes en cada una de estas estrategias van a ser marcadamente diferentes, mientras que en los proyectos de productivos de inversión pública, los componentes van a estar más vinculados al desarrollo de capacidades, donde vamos a encontrar todas las formas de capacitación y entrenamiento, donde también vamos a encontrar la asistencia técnica, las pasantías, algo de articulación comercial. Y en los planes de negocio, los componentes de la propuesta van a ser principalmente bienes, no bienes tangibles, infraestructura, maquinarias, vehículos, herramientas y servicios asociados a estos bienes, es decir, asistencia técnica, capacitación para gestionar la infraestructura que se está construyendo, se va a construir, para manejar los equipos o las maquinarias que se están adquiriendo, para conducir apropiadamente los vehículos que se han adquirido, que se van a adquirir. ¿Ya? Esa es otra de las características de estos dos tipos de intervenciones. Otro elemento diferencial entre ambas propuestas es que el proyecto productivo de inversión pública generalmente comprende periodos de implementación que pueden ir de 1 hasta 3 años. En tanto que los planes de negocio comprenden periodos de ejecución, por lo general, inferiores a 1 año o hasta 1 o en algunos casos excepcionales 2 años. Pero si hablamos de las estrategias Procompite, ¿no? Por ejemplo, el plazo de implementación va a ser generalmente inferior a 1 año. Si hablamos de la estrategia de Agroideas, el plazo de implementación está entre 1 a un máximo de 2 años. Pero en ningún caso o en poquísimos casos, estas estrategias de planes de negocio van a superar el 1 o los 2 años. ¿Bien? Bien, sería todo respecto a los aspectos generales de estas dos propuestas de apoyo al desarrollo productivo a través de los planes o de los proyectos productivos y los planes de negocio. Ya en la siguiente sesión, como habíamos dicho, vamos a ver ya de forma diferenciada cada una de estas propuestas. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención. Nos estaría esperando en la siguiente sesión, el próximo sábado, donde vamos a ver el desarrollo de las propuestas de proyectos productivos en el marco de Invierte P. Y la subsiguiente, ¿no? Estaremos viendo sobre los planes de negocio. Muy buenas noches con todos. Permiso.